Buenas tardes, Julio. Un gusto estar aquí, como siempre, contigo, esperando a los compañeros que se Sí, incorporen a la sí, discusión. esperemos que llegue corriendo Víctor Ronquillo y luego esperemos que Ricardo Ravelo se vaya por ahí a un café internet y se conecte y estemos ya participando con ellos. Pero Osvaldo, pues a mí me parece que, bueno, el tema que está ahorita corriendo y corriendo en vivo es el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la solicitud del presidente López Obrador de que haya una consulta popular. Como en partido deportivo cardíaco, la votación va 4 a favor, 2 en contra. Pero ¿qué piensas de esta propuesta y de lo que puede suceder con la Suprema Corte aprobando o desaprobando esta solicitud de consulta, Osvaldo? Bueno, yo creo que hemos discutido la consulta de enjuiciamiento de los expresidentes antes de muchos modos. Yo creo que lo que podríamos incorporar a esta discusión, que a mi modo de ver se relaciona con los problemas de seguridad del país, es que al enjuiciar a los expresidentes, independientemente del resultado que tenga esta consulta o propiamente el juicio que se le pueda o no hacer a estos presidentes, a mí lo que me parece que también está en juicio es la racionalidad de guerra que nos activaron, sobre todo el presidente Calderón y el presidente Enrique Peña Nieto, en torno al crimen organizado y al llamado narcotráfico, digamos, para hablar un poco en los temas que socorremos en la mesa. Uh Yo -huh. creo que el recurso de enjuiciar a estos expresidentes o de poner esta discusión colectivamente en una consulta, me parece que tiene una intención política de al mismo tiempo deslegitimar sus políticas securitarias, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque al hacerlo, digamos, al demeritar completamente un periodo presidencial, al suponer que son ellos el problema y no, digamos, la violencia que se atribuye tan folclóricamente por ejemplo, al crimen organizado, narcotráfico, lo que hace el presidente es relocalizar a los actores principales que de un modo muy pernicioso y peligroso llevaron al país a esta terrible situación de sangre. Entonces yo creo que el llamado al enjuiciamiento tiene como, entre otros fines, relocalizar para el público en general la presencia de la responsabilidad que debe adjudicarse correctamente a los actores políticos y no a los supuestos delincuentes extraestatales. Entonces yo creo que es importante en ese sentido que haya una participación colectiva de esto, ¿no? Yo creo que para mí ese es el mayor valor de la consulta. Ahora, independientemente de que haya o no una materia, una dimensión legal para hacerlo, que sea constitucionalmente viable o no, me parece que eso es secundario. Me parece que lo importante es la estrategia política de involucrar colectivamente a la ciudadanía para hacerles ver que el problema esencial del país en las últimas 2 décadas no es la pobreza violenta que se arma, que se organiza en este mal llamado crimen organizado, sino la clase político-empresarial que se basta y sobra para ser delictiva, ¿no? Entonces, Uh -huh. creo que en algún momento, en una de las mesas anteriores, Julio, nos preguntábamos si es que el Estado mexicano se ha apoyado históricamente en el crimen organizado para avanzar sus intereses. Yo diría que sí y no, es decir, se ha apoyado en la idea de crimen organizado para avanzar sus intereses, pero los verdaderos delincuentes han sido ellos, ¿no? Es decir, Uh -huh. la criminalidad ha estado al interior de las estructuras de Estado. Y esto cada vez más nos queda claro y parece que destapamos una caja de Pandora y aparecen otras 5, ¿no? Lo vemos en el juicio de Genaro García Luna, lo vemos en las revelaciones que ha hecho Lozoya, el exdirector de Pemex, lo seguimos discutiendo con el caso Ayotzinapa, lo vemos claramente con los intereses turbios en torno al saqueo de recursos naturales, a la disputa que hay con el agua, la acaparación que se hace del agua en Chihuahua, etcétera. Es decir, yo creo que lo que hemos podido gradualmente aprender desde que este colectivo reclamó que fue el Estado quien desapareció a los muchachos de Ayotzinapa, es que tenemos que enjuiciar a nuestra clase político-empresarial antes que al llamado crimen organizado. Entonces yo creo que esa es, digamos, la función esencial de esta búsqueda de una consulta. Veo que está aquí Víctor y me imagino Sí, entonces que vamos a saludar también al compañero. Y así que así ya, es. ya lo dejo ahí por mientras.
Bueno, muy bien. Gracias, Osvaldo. Gracias, Víctor Ronquillo. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón por el retraso, colegas, No. perdón público que nos escucha, como dirán los clásicos, pero aquí estamos con mucho gusto, como todos los jueves. Hola Julio, hola Osvaldo, ¿cómo están ustedes? Bueno, pues nuestro compañero Ricardo Ravelo tiene problemas, el internet se cayó en su casa y bueno, Uy, pues ya saben que eso nos complica a todos toda la vida. sí, Entonces, si se reconecta y si regresa el servicio, rápido estará con nosotros y si no, pues bueno, le mandamos un saludo, un abrazo y esperamos que para la próxima ocasión esté activo, pero si puede, se recoloca de nuevo en cuanto le sea posible. Pero, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre lo que está en estos momentos decidiéndose en la Suprema Corte de Justicia respecto a la solicitud de consulta popular presentada por el presidente López Obrador respecto a juicio a expresidentes? Ya van 4 votos a favor: Arturo Saldívar, Margarita Ríos, Yamín Esquivel y Alberto Pérez Dayán, y ya van 3 en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Es de suponerse que Luis María Aguilar, que hizo la propuesta de proyecto para votar, para declarar inconstitucional esta solicitud, pues votará en contra. Entonces estaríamos empatados, 4 votos a favor, 4 en contra, faltando los votos resolutivos de los 3 ministros faltantes. En fin, ¿qué opinas de este proceso en la Corte? ¿Crees que la Corte se va a legitimar o deslegitimar? ¿Qué riesgos o qué oportunidades tiene la Corte ante esta resolución que debe tomar hoy, Víctor Ronquillo? Mira, yo creo que es muy importante señalar que de alguna manera estamos viviendo tiempos que sí resultan y hechos que no tienen precedente, ¿no? Me parece que lo que está ocurriendo en la Corte hoy nos deja ver que independientemente del discurso de López Obrador, de las mañaneras, de todo esta argumentación cotidiana, sí podemos considerar que hay hechos que nos dejan ver que hay claramente una separación de poderes, ¿no? Se puede decir que al final de cuentas será la resolución del presidente, que puede haber una reforma constitucional. Son meros argumentos, ¿no? Me parece que esto es evidente de que, bueno, en buena hora los tiempos están cambiando, como diría el maestro Bob Dylan, y esto no es necesariamente ejercicio desde el poder o desde la razón del poder. Es un ejercicio que tiene que ver, pues, con la práctica de una ciudadanía, esa ciudadanía que llevó a López Obrador a ganar con una amplia mayoría y que además dejó en ambas cámaras una situación muy favorable para que el gobierno de López Obrador pudiera gestionar su proyecto político, ¿no? Entonces creo que sí nos encontramos con una realidad diferente, con hechos que desde mi punto de vista son alentadores, y por otra parte también quiero mencionar que precisamente todos estos recursos de la tecnología, la existencia de un canal de televisión dedicado a lo jurídico, a lo judicial, pues nos permite, ¿no?, participar en este debate que se está llevando a cabo en la Suprema Corte de Justicia. Por otra parte, y en otro ámbito de ideas, yo quisiera señalar que al final de cuentas, con esta consulta, lo que se busca, y ya se logró, es terminar con este pacto de silencios y complicidades inherente al sistema político mexicano, y terminar con ese pacto de silencios y complicidades con la participación mayoritaria de la ciudadanía, lo cual ya se logró. En algún momento, cuando se iban a llevar a cabo las elecciones de hace un par de años, yo realicé un reportaje, ¿no?, sobre qué podría pasar, en fin, qué características tenía el movimiento, el partido político de Morena. Y yo recuerdo que parte del tema del reportaje tenía que ver con cómo lograr que Morena, que era un partido naciente, encabezado fundamentalmente por una figura dominante como la de López Obrador, se constituyera en un movimiento social. Me parece que esto sigue hoy a debate y que no podemos sustraer el hecho de la elección del presidente de Morena, que está también llevándose a cabo en estos momentos. Pero no hay duda
que más allá de haberse constituido en un movimiento social el día de las elecciones, Morena sí convocó a una ciudadanía harta del sistema político que podemos considerar neoliberal, ese es su nombre, que de alguna manera pues gobernaba a partir de una camarilla que se repartía los negocios y se beneficiaba económicamente de ellos. Sí. Indudablemente la mafia del poder. Creo que esto está llevándose a cabo, nos deja ver, esto que se está llevando a cabo, nos deja ver, y es alentador que de alguna manera podamos discutir estos temas, sí, que se ventilen en el debate público, Julio. Gracias, Víctor. Osvaldo, de lo que nos comenta Víctor, podemos deducir que más allá del resultado que hoy se dé en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha dado un paso importante en convocar la atención ciudadana sobre temas antes tan escamoteados al interés público como era la responsabilidad de los expresidentes, sus resultados negativos, en este caso en la conducción del país. ¿Eso por sí mismo significará un paso adelante o necesariamente se tendría que llegar a la emisión de sentencias judiciales en su contra? No, yo creo que las sentencias, o sea, es decir, ver concluidos estos procesos judiciales no es una condición primaria para esta discusión. Yo creo, de hecho, que yo lo he dicho antes en esta mesa de discusión, a mí me parece que llevar a juicio a los expresidentes sería saludable y además necesario digamos, en la repartición de justicia, en la impartición de justicia en el país, pero no creo que sea la condición necesaria para avanzar ni democráticamente ni siquiera para el desarrollo de la pretendida cuarta transformación. Yo creo que lo más importante en este proceso, que es lo que señalaba Víctor, me parece, y también creo que es lo que mencioné en la intervención anterior, es la incorporación de un colectivo que se repolitiza, ¿no? Es decir, lo que creo que logra con mucha certeza el presidente López Obrador es extender esta pregunta a una ciudadanía políticamente alerta e involucrada en procesos de discusión que no me parece que son ni redundantes ni simulados. Yo creo que aquí hay una pregunta seria sobre cómo pensar colectivamente la historia inmediata del país y su profunda endémica corrupción. Y es una novedad, francamente, que el presidente se proponga llevar esto a un voto colectivo. Yo entiendo que desde luego hay muchos problemas con, digamos, los usos políticos específicos de las encuestas, el modo de gobernar por consulta, etcétera, que puede tener flancos criticables. Pero lo que no podemos obviar y que es crucial aquí es que por primera vez en la historia reciente, sobre todo en la historia del México neoliberal, la población aparezca no solo ya no criminalizada como un problema o como algo que debe controlarse o someterse a la acción del Estado de los aparatos de represión, sino más bien como el sujeto político de la historia reciente. Yo no creo que en esto haya ningún intento de simulación. Yo creo que el presidente López Obrador de verdad ha incorporado vigorosamente a una ciudadanía cada vez más alerta y más entendida de los vaivenes políticos que están aconteciendo en el país. Y yo creo que eso es parte también de su estrategia de comunicación, por mucho que podamos estar en desacuerdo con ella en muchas de sus instancias, sobre todo en su relación con la prensa, que puede ser problemática, pero que creo que la comunicación que hace el presidente en las ruedas de prensa, en buena medida es ese hablar hacia, ¿no?, a una ciudadanía que lo escucha, y yo que creo que hay muchos elementos para entender que de verdad hay una comunicación colectiva entre presidente y ciudadanía. Entonces yo creo que esta discusión es crucial. Entonces yo también pondría este acento que pone Víctor en la separación de poderes. Me gusta que esto esté operando independientemente del presidente, es decir, que haya una discusión constitucional al respecto y que finalmente, insisto, ni siquiera concluya propiamente con el enjuiciamiento directo de los presidentes. Yo creo que si no ocurre, no me sorprendería, y creo que no ocurriría por una razón muy específica, que creo que lo hemos mencionado antes también, que en estos procesos de justicia transicional, con frecuencia
termina habiendo un momento de insatisfacción en cuanto a esta dimensión de justicia y de acatamiento del derecho. Yo creo que llega un momento en el que precisamente por el tamaño de la transición, por los cambios tan generalizados que está involucrando este nuevo gobierno, a mí me parece que sobre todo en tema de la reforma energética y la búsqueda de recobrar esta suerte de soberanía sobre recursos energéticos, el presidente tiene que decidir dónde va a invertir su capital simbólico. Yo creo que invertir el capital político en torno a un enjuiciamiento y hacer de esto una obsesión desviaría completamente la atención de los múltiples frentes abiertos por su gobierno. Yo creo que está muy bien que se dé a cabo esta consulta, que se plantee esta pregunta, pero no debemos tampoco esperar que solo tendrá éxito si se consuma con el enjuiciamiento de los presidentes. Yo creo que eso es secundario. Bien, gracias Osvaldo Zavala. Víctor Ronquillo, hoy tenemos competencia en las redes porque la sesión en vivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en YouTube 10,247 espectadores, que yo creo que es un super récord para las vistas. Exactamente lo que decíamos. Sí, lo que decíamos, Osvaldo. Está ese tema y está también la discusión en el canal del Congreso, que también tiene una buena asistencia, donde están los diputados hablando acerca de la extinción de fondos y fideicomisos, 109 de ellos. Entre ellos, Víctor, y sobre eso te quiero preguntar, el relacionado con el Fondo para la Defensa, la atención de periodistas en peligro, defensores de derechos humanos. Se plantea que el dinero no va a ser destinado a otros usos, pero que ahora va a ser administrado por la Secretaría de Hacienda en relación con ciertas secretarías, en fin. ¿Qué opinas de este tipo de cosas, Víctor Ronquillo? Bueno, lo primero es que lo mencionabas, ¿no? Sí, son tiempos distintos, ¿no? A mí me gustaría sumar a ello pues una auténtica participación ciudadana, ¿no? Seguimos siendo espectadores de lo que acontece en el alto nivel, en los espacios cupulares. Ojalá y que esta práctica de la democracia se vaya extendiendo y logremos espacios de verdadera ciudadanía, de acción y bueno, nosotros nos toca en el ejercicio de los medios, donde creo que hemos construido, ganado espacios, participado en esta reflexión. Bueno, no hay duda de que uno de los temas preocupantes, ¿no?, de esta desaparición de los fideicomisos tiene que ver con este espacio, ¿no?, donde lamentablemente muchos defensores de derechos humanos, muchos periodistas han sido víctimas de la atroz violencia. Lo que se ha argumentado es lo que decías, Julio, se dice que bueno, que el dinero no se utilizará con otros fines, que de lo que se trata es de revisar administrativamente el recurso y que ese recurso al final será un recurso que Hacienda destinará de manera directa a quienes sufren estas realidades. Obviamente hay muchos elementos que habrá que tomar en cuenta y que vencer. Habrá que pensar en una reingeniería administrativa, porque al final de cuentas estos recursos en este momento están operados por estos fideicomisos, o quizá algunos de estos fideicomisos permanecerán con características distintas después de una nueva administración. Esto que estoy mencionando es algo que incluso se debate al interior de Morena, según lo que yo he escuchado de algunos de los diputados. La cuestión y la realidad es que en este momento, también hay que señalarlo, buena parte de los medios, buena parte de incluso de organizaciones que yo conozco y que son absolutamente confiables, están muy preocupados por esto y me parece que se ha subrayado el asunto de la desaparición de los recursos, de la desaparición de los fideicomisos, sin atender a que estos recursos financieros serán destinados como corresponde a ello. Insisto, ¿no? Esto es parte del debate, parte de una nueva construcción incluso de operación administrativa gubernamental. Lo que también hay que señalar es que estos fideicomisos, sin duda, fueron utilizados de manera oprobiosa en muchos casos, se manejaron recursos
de manera discrecional, y bueno, yo no voy a faltar a mi ética personal, pero yo conocí algunos de estos recursos en un ámbito muy concreto, en donde, bueno, pues se favorecía a quienes resultaron muchas veces parte de estos espacios del poder intelectual, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Los becarios del FONCA, bueno, ya lo dije, pero los becarios del FONCA por mucho tiempo fueron beneficiarios, algunos de ellos con mucha honestidad intelectual, con mucha labor literaria, con mucha propuesta estética, mucho talento, pero los casos, pues bueno, habría que contar cuántos beneficiarios de Nexos, cuántos beneficiarios de Letras Libres, por citar solo dos ejemplos, se dieron a lo largo de varios sexenios, empezando con el de Salinas de Gortari, que a través del FONCA cooptó a buena parte de estos intelectuales que, pues con toda sinceridad, me parece muy bien, siguiendo no a López Obrador, sino siguiendo a Gramsci, pues podemos llamar intelectuales orgánicos. Entonces sí, es necesario, desde mi punto de vista, que se manejen los recursos. Preocupante lo que puede ocurrir con el Fonden, claro, pero vamos, no es posible pensar que los recursos para las emergencias provocadas por los desastres naturales serán administrados por Hacienda pues de manera exclusiva, ¿no? Seguramente se generarán instrumentos, ¿no? Yo eso lo quiero pensar, y también quiero pensar que así como hemos pues señalado, ¿no?, elementos en los que no estamos de acuerdo con la estrategia política en distintos ámbitos seguida por López Obrador, hay que también reconocer que se están buscando alternativas y se están buscando estrategias, y me parece también que en distintos ámbitos de la administración pública hay gente valiosa, y hay gente valiosa que está enfrentando a este sistema terrible que no acaba de terminar, a un modo de llevar adelante la administración de las políticas públicas que lamentablemente estaba marcado por la corrupción, o sigue marcado. Si yo he señalado aquí que el gran enemigo de la transformación que López Obrador se trazó como proyecto político desde hace muchos años es precisamente esta mafia del poder, también el gran enemigo es precisamente esta maquinaria que ahí sí López Obrador llama como un elefante reumático acostado, y que contra ello hay que trabajar, y obviamente es un área determinante en términos del manejo presupuestario, ¿no? Ojalá que no me equivoque, pero sí creo que la estrategia tiene que llevar a esclarecer, a delimitar, a generar prácticas que pues deben ser revisadas, y yo insistiría mucho, ¿no? También es muy difícil porque finalmente estas discusiones, como decía desde el principio de esta intervención, se siguen dando, ¿no?, en la cúpula del poder, y existe poca representación de muchos ciudadanos en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero ¿por qué no que muchos de nosotros, participáramos en la gestión de estos recursos de manera distinta a la verticalidad con la que se manejaron, en el caso muy concreto del FONCA, durante muchos años, ¿no? Bien, gracias, Víctor. Gracias, Víctor Ronquillo. Osvaldo Zavala estuvo Mira, pues te voy a preguntar sobre la visita del director de la DEA a México, que ya pues se ha dado una información muy general del asunto, pero adelanto el hecho de que por 7 votos contra 4 se declara inconstitucional la propuesta del presidente López Obrador para hacer una consulta popular referente a enjuiciar a 5 expresidentes de México. Es decir, no procede, se declara inconstitucional, no hay ningún recurso más. Es la palabra final de la Suprema Corte de Justicia, 7 votos en contra y 4 a favor. Quedaron a favor solamente Arturo Saldívar, Margarita Ríos, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán. Los 7 restantes ministros votaron en contra, y por tanto 7 a 4
se declara inconstitucional esa solicitud de consulta popular. Pues así están las cosas, Osvaldo y Víctor. En fin, pero pues no sé si quieres decir algo sobre esto o nos vamos con lo de la DEA, como tú decidas, Osvaldo. Bueno, pues podríamos tal vez hacer un último comentario sobre esto. Lo que decía hace un momento, yo creo que en todo caso más allá de la votación que ahora vemos no favorece a la propuesta de la consulta, a mí lo que me importa más bien es que se haya, digamos, discutido esto políticamente a un nivel nacional. Como bien decías, había una enorme atención y expectativa sobre esto, y yo creo que ese es digamos, el logro político, lo que reditúa políticamente es que la pregunta haya sido articulada. Y yo creo que eso es importantísimo, y que se haya, digamos, puesto sobre la mesa por primera vez en nuestra historia una pregunta seria para enjuiciar a estos presidentes, pues, que impunemente saquearon y hicieron y deshicieron con nuestro país. Entonces yo creo que pero es por un sí retroceso solo el evento, que no proceda esa consulta, Osvaldo. bueno, no lo sé, no aventuraría aquí un juicio rápido. Yo creo que, digamos, que no ocurra una consulta colectiva no significa que esté clausurada la posibilidad de abrir expedientes judiciales en contra de expresidentes, ¿no? Yo no soy un experto en cuestiones judiciales, pero yo no creo que hay ningún obstáculo para Sí, que se más deja adelante. a salvo. Es decir, Claro, se declara inconstitucional la consulta, consulta, pero la desde consulta. luego se establece ahí claramente que el Estado tiene los mecanismos para instaurar juicios, presentar pruebas e indicios contra quien se suponga que cometió algún tipo de delitos. Sí, perdón, Osvaldo. Exacto. Y yo creo que precisamente porque no se clausura esa vía, y porque además pues tenemos estas preguntas reiteradas actualmente en el debate público vía Lozoya o vía Genaro García Luna, o incluso el caso Ayotzinapa que ya mencionábamos, pues yo creo que lo que permitió esta pregunta, aunque haya fracasado en la Suprema Corte, es pues plantearnos seriamente como ciudadanía si tenemos o no la necesidad y después la voluntad política de abrir expedientes judiciales en contra de expresidentes. Y yo creo que es muy oportuno que se haya articulado en este momento a nivel nacional esa pregunta, porque es cuando más inmediatos tenemos estos casos abiertos. Entonces yo creo que para mí ese es lo que se logra con esto políticamente. Yo no esperaba gran cosa ni de la Suprema Corte, pero tampoco de la consulta en un sentido propio. Yo creo que de haberse autorizado y la consulta se hubiera llevado a cabo, y digamos que hubiera dicho sí, un rotundo sí, tampoco significa que necesariamente se habrían abierto carpetas de investigación solo porque una consulta así lo señala. Yo creo que más bien lo que me parece que es importante es generar un consenso nacional sobre la necesidad de pensar críticamente en la historia inmediata del país, y admitir la posibilidad de que quienes cargan probablemente con las mayores culpas en los últimos 12 años son aquellos que dirigieron la clase gobernante, son los propios presidentes, sus secretarios de gobernación, los fiscales, etcétera, y son ellos y no unos cuantos corruptos o policías o expolicías, no los traficantes, no digamos la clase criminalizada habitualmente en el discurso oficial. Entonces yo creo que eso es para mí lo importante. Ahora, en la visita de la DEA, si quieres... ¿Me das chance, Osvaldo, sí, de preguntarle sobre el mismo tema a Víctor Ronquillo para cerrar esta idea de la decisión de la Suprema Corte, y regreso contigo para lo de la DEA? Sí, Víctor Ronquillo, estoy pensando la pregunta y el planteamiento que te quiero hacer, y digo, bueno, le dicen no al presidente López Obrador en la consulta en la Suprema Corte. Este viernes sesiona también el Tribunal Electoral para decidir si se mantiene la negativa al registro de México Libre o no. Está el pleito interno en Morena, que bueno, pues está hecho un desbarajuste y un relajo. Todo hace suponer que en la siguiente etapa deberían pasar Porfirio Muñoz Ledo y Citlali Hernández, serían los más populares en esta primera etapa, pero puede suceder otra cosa. Y hoy, en su columna del Universal, Carlos Loret de Mola cierra con una pregunta. Dice: ¿será que una mujer que se convirtió en alta funcionaria financiera del gobierno federal
es protagonista estelar de otro de los videos de la misma saga. Esto lo hace en relación con la saga del video de Pío López Obrador y de David León Romero. Es decir, pareciera la advertencia de que viene otro video de esta misma saga que involucraría a alguien que se convirtió en funcionaria del gobierno federal, funcionaria financiera. En fin, ¿qué pasa? ¿Son muchos flancos difíciles, eventuales golpes políticos para el presidente López Obrador? Sí, mira, sin duda está enfrentando diferentes flancos, como lo mencionas, y no hay duda de que, bueno, al final de cuentas lo que encontramos es precisamente un debate político, ¿no? Un debate en términos de distintos proyectos de país, y eso me parece sano, me parece muy importante lo que mencionaba, ¿no? De la separación de poderes. ¿Cuánto pierde López Obrador porque no se realice la consulta de la mano de las elecciones del próximo año? Pues la verdad sí pierde mucho, pero sin duda la intención de llevar adelante y demostrar claramente la voluntad política de este gobierno de señalar la posible culpabilidad de funcionarios públicos del más alto nivel en hechos delictivos, como pueden ser los expresidentes, está sobre la mesa. Y esto me parece importante, y eso ya es un signo de tiempos distintos. Ahora, la otra realidad es que, bueno, y es un poco como lo decía Osvaldo y como tú también lo decías, Julio, al final de cuentas, bueno, la consulta como tal era un evento político, ¿no? Era finalmente el pronunciamiento de la sociedad. Yo creo que por otra parte no se logró, hay diferentes circunstancias, ¿no? Lo que estamos viviendo en términos de la pandemia, de esta realidad preocupante, pues claro, ¿no? Que determinó mucho de la, digamos, dimensión política que pudo adquirir no solamente la consulta, sino la consulta para la consulta. No hubo marchas, ¿no? Que reclamaran el que se llevara adelante la consulta. No hubo tampoco un diseño político por parte de Morena o de los ciudadanos que participaron en ello, que todos son simpatizantes de Morena, pues por razones obvias. Entonces esto se vio desde un principio muy limitado, 2 millones de votos. Algunas personas se preguntan cómo se multiplicaron estos votos, ¿no? Otros señalan que, bueno, que esto es muestra de la inconformidad y de la búsqueda de justicia, pero creo yo que al final de cuentas toca ahora, y bueno, esto espero que se esté llevando a cabo. Yo creo que buena labor, en buena medida, tocará a la instancia de la Fiscalía General de la República encontrar elementos probatorios de presuntas culpabilidades, y también tocará a la instancia de la Secretaría de Hacienda, ¿no? A Santiago Nieto y la inteligencia financiera, pues encontrar posibles elementos de culpabilidad. Lo que tenemos ahora de manera muy reciente, solamente en este momento y de manera muy reciente, pues son los señalamientos por parte de Lozoya del involucramiento de Salinas de Gortari a un nivel, de Calderón a otro nivel, y de Peña Nieto pues de una forma protagónica, ¿no? Y decidida. Bueno, seguramente se tendrá que continuar con estas investigaciones, y el que exista o no consulta no va a limitar el avance en términos jurídicos de estas realidades, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas, desde mi punto de vista, tenemos que sentirnos congratulados de que exista esta separación de poderes, pero también tenemos que preguntarnos hasta dónde verdaderamente esta democracia participativa que se menciona un día sí y otro también en la mañanera permitirá eso, una auténtica y mayor participación ciudadana, que desde mi punto de vista va más allá de las consultas. Tiene que ser una gestión cotidiana diferente, y creo que a eso no estamos acostumbrados, y tampoco veo en los partidos políticos la necesidad de que los ciudadanos realmente participemos políticamente, ¿no? Insisto, al final de cuentas, esta no solamente es una democracia participativa, es una democracia absolutamente verticalizada, y tenemos, pues tristemente,
una pobreza ideológica en los partidos políticos en nuestro país, ¿no? Bien, debo decir que hay en las redes sociales, que es donde estoy tomando la información sobre este tema, salió originalmente que había sido 7-4 la votación para declarar inconstitucional la consulta, pero está surgiendo la información de que finalmente es 6 votos a favor y 5 en contra, que 6 ministros de la Corte declaran constitucional la consulta sobre juicio a expresidentes, 5 votaron en contra. Esto va, Alejandro Páez Varela dice urgente, la consulta va, la mayoría de la Suprema Corte dice que es constitucional y dice no al proyecto de Aguilar. W Radio dice los ministros de la Suprema Corte declaran constitucional la consulta. Así es que bueno, pues en el ruido que ha habido en este momento tomé la información que decía 7 votos en contra y 4 a favor, pero todo está ya claro. De los 11 ministros, 6 consideraron que la consulta puede realizarse, pero pidieron cambios a la pregunta. Es decir, veremos exactamente en esta cerrada votación de 6-5. Lo que sucede y lo que se plantea es, entre otras cosas, modificar la pregunta. Eso lo plantea el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, también la ministra Margarita Ríos Farjat, de tal manera que pues se aprueba, pero se va a proponer que haya cambios en la pregunta específica, pero en lo concreto se aprueba en lo general y en lo concreto, en lo particular, habrá de haber una modificación que bueno, como dices Osvaldo, no tiene uno la sapiencia jurídica en ese tema, pero yo creo que la pregunta de por sí ya estaba bastante aligerada. Es decir, no era una pregunta confrontacional abierta, sino preguntar si estás de acuerdo que en caso de que se encuentren indicios que puedan constituir actos delictivos, vayas contra. Y si a esta pregunta todavía se le hacen algunos arreglos, pues va a quedar diciendo más o menos que sí que se vote por si se desea que cuando haya elementos constitutivos de un delito se actúe en contra de las personas involucradas, lo cual pues parece natural. En fin, esas son las cosas que tenemos. Así es que cambia el escenario, Osvaldo. ¿Hablamos sobre esto o ya entramos en el tema de la DEA? Pues como quieras, yo sí quisiera comentar algunas cosas sobre la visita de la DEA, que me parece interesante. Sí. Pues mira, lo que me parece que primero tendríamos que ver es que en la larga historia de esta supuesta cooperación, ¿no?, que es en el lenguaje en el que siempre se enmarcan estas visitas, ¿no?, donde funcionarios de la DEA vienen a México buscando reforzar estos acuerdos de cooperación, de supuesta mecanismos para compartir información y cómo también, por supuesto, presionar al gobierno de México para que redoble sus esfuerzos en materia de antinarcóticos. Es una historia muy larga y consabida de repetidas visitas en las que se propone ese mismo panorama, pero creo que ya deberíamos de tener la suficiente memoria histórica, y eso es parte incluso de un libro que ahora mismo yo preparo, para comprender cómo el contenido de estas visitas, ¿no?, este lenguaje que se utiliza de cooperación y de búsqueda de un apoyo mutuo, de compartir información, etcétera, para combatir el narcotráfico, pues dista de ser genuino y de verdaderamente socorrer a esto. Y a mí me sorprende mucho escuchar a colegas periodistas que se especializan en estos temas, validando estos supuestos motivos de la DEA, ¿no? Me asombra mucho cómo incluso pareciera casi admiran
¿no? A los agentes de la DEA como una suerte de cowboys que vienen aquí a poner orden, ¿no? Y me parece verdaderamente penoso que no haya un pensamiento más crítico sobre el narcotráfico en México en ese sentido. Yo pienso generalmente en muchos de los corresponsales que hablan de estas cuestiones fascinados por este mundo de ley y orden estadounidense. Y yo creo que pienso en esto porque recuerdo históricamente los múltiples contactos que ha tenido la DEA en México. Y podemos una y otra vez darnos cuenta que pues lo que producen estos encuentros es la circulación, el aseguramiento y la continuidad de una lógica de guerra y de militarización, ¿no? Que poco o nada tiene que ver con el combate al narcotráfico y que más bien tiene que ver con la sumisión del Estado mexicano ante los intereses militaristas, beligerantes y que criminalizan el espacio social en México. Y creo que aquí hay un sinfín de referentes que podríamos recuperar. Yo recuperaría 3 momentos, nada más para contextualizar esto. El primero es la visita que hizo el entonces zar antidrogas, no se le llamaba así todavía, pero en funciones eso era lo que hacía, el entonces embajador Sheldon Vance, que lideraba el gabinete antinarcóticos de la Casa Blanca, que en 1975 se entrevista con el general Ojeda Paullada y con el propio Gertz Manero, que esto es lo que me parece extraordinario, ¿no? En la residencia del embajador estadounidense en esa época, y que el resultado de esa entrevista es la Operación Cóndor y el adoptamiento del herbicida como el vehículo de erradicación, el herbicida paraquat, que por cierto se utiliza de un modo muy tóxico y que ha sido prohibido en varios países del mundo y que en algunos países incluso se utiliza para cometer suicidio, ¿no? Que en México se utilizó indiscriminadamente contra la población más vulnerable del llamado Triángulo Dorado, es decir, donde pobreza y precariedad se resignifican como enemigos domésticos, y sin misericordia se procedió a hacer un uso y abuso del herbicida y de la militarización. Eso por un lado. Luego en 1996 yo recuerdo encuentro de alto nivel entre el entonces, ahora sí, zar antidrogas, ya se le llamaba así, Barry McCaffrey, ¿no? Y las contrapartes del gobierno del presidente Zedillo, que se dio en El Paso, Texas, y de donde emergió un acuerdo para combatir al llamado Cártel de Juárez, y lo que esto ocasionó, pues por supuesto, fue otra vez la militarización del país, no en el tema que lo encontramos ahora, pero sí una mayor hostilidad de este lenguaje político y de una gradual estrategia cada vez más violenta de cómo pensar el supuesto narcotráfico, o los supuestos cárteles, quiero decir, de esos años, ¿no? El primer gran cártel que apareció en ese momento, nombrado por los estadounidenses, no por la inteligencia mexicana, era el llamado Cártel de Juárez. Y luego me remito a los encuentros de alto nivel que sostuvo el equipo de transición de Vicente Fox en el 2000, que me parece que recuperó espléndidamente Luis Astorga en su libro Seguridad, Traficantes y Militares, que fue profundamente importante porque, según nos recuerda Astorga, el equipo de transición de Vicente Fox se proponía incluso tratar el tema del narcotráfico como un tema de salud pública, y de ningún modo un tema que debía pensarse como una amenaza a la seguridad nacional. Y a pesar de esa voluntad que al parecer existió, esto es algo que documenta muy bien Astorga, después de esta reunión de alto nivel con representantes de la DEA y otra vez el llamado zar antidrogas, surge otra vez la reiteración de la guerra. Entonces yo creo que el gran peligro de estas visitas es que no son peligros, no son acuerdos de cooperación, no son formas de avanzar nuestro intercambio cooperativo de información, sino es una manera de asegurar la continuación de la guerra. Yo creo que la DEA viene aquí como emisario como dirían en Estados Unidos, para sonar los tambores de la guerra, y para convencer al presidente López Obrador, pues, de la necesidad de la continuada militarización del país, que ya está, por supuesto, no lo tienen que convencer de eso, pero sí de la instrumentalización del ejército. Y es lo que a mí me preocupa, y yo creo que cada vez más el presidente está cediendo a ese discurso, cada vez más se sigue hablando de estos cárteles que amenazan, que hay que combatir, cada vez más se está replanteando esta necesidad de combatirlos militarmente. Yo confío en que haya un reparo, espero, en el gobierno federal. No confío, quiero decir, más bien quisiera creer que esto será así.
Yo creo que hay buena voluntad del presidente de desactivar la guerra en sí misma. No sé si hay una voluntad de desactivar la militarización, creo que no la hay, pero sí hay por lo menos un reparo sobre el uso criminal de las Fuerzas Armadas en el territorio. Y yo creo que pues ahora tiene una vez más este desafío de confrontar a la DEA, que viene al territorio mexicano como si fuera su traspatio, y a tratar de poner orden. Y francamente es doloroso observar estas relaciones de dominación y de subalterización. Ya me imagino a Alfonso Durazo convocando a la DEA en Washington para exigir que haya un mayor redoblamiento en esto que se ha dado a llamar folclóricamente los cárteles gringos, sí, que tampoco existen propiamente, ¿no? Yo creo que lo que realmente tenemos que confrontar es cómo este discurso político estadounidense sigue activando entre nosotros esta razón de guerra, sigue criminalizando a nuestra población, y cómo siguen insistiendo de un modo cínico, hipócrita, ¿no? Sí. En la necesidad de este combate al narcotráfico. Tanto que decir, pero lo dejo ahí. Muy bien, gracias Osvaldo. Víctor Ronquillo, bueno, nada más preciso pues que por 6 votos a 5 fue declarada constitucional la solicitud del presidente López Obrador de una consulta sobre juicios a expresidentes de la República. 6 votos a 5. El fraseo y la manera como se manejó en la parte final algunos temas generó un enredo que en varios medios de comunicación publicaron que había sido lo contrario, que se había declarado inconstitucional. Lo cierto es que fue declarada constitucional y que además de eso se está discutiendo ahora si los términos de la pregunta son adecuados o debe reformularse, debe replantearse de otra manera la pregunta. Bien, Víctor Ronquillo, entre estos temas podemos pasarnos mucho rato analizándolo, pero hay otros que se nos van escapando por ahí. Hay una ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. ¿Qué es esto y qué significa? ¿Qué riesgos hay con todo esto, Víctor, por favor? Bueno, lo primero que había que señalar es que parte de esta tragedia humanitaria que sufrimos en este país es la realidad de los desplazados, ¿no? Se habla de más de 300,000 personas desplazadas, quizá sean más, y me parece que es un gesto de verdad muy rico políticamente, el que al final de cuentas las instancias del Estado mexicano, la Cámara de Diputados, busque el reconocimiento de esta realidad. Es una ley que terminará por instrumentarse, por llevarse a cabo, se discutirá hasta donde sea en el Senado, y bueno, es determinante porque es una realidad que se había negado por mucho tiempo, por lo que implica en términos de reconocer la afectación que significa el desplazamiento interno, ¿no? Yo lo vincularía precisamente con algo que aquí hemos mencionado en muchas ocasiones, cómo hay un intento de control del territorio, de los recursos del territorio y obviamente para establecer beneficios, una nueva forma extrema, total, brutal de capitalismo salvaje, ¿no? Lo que algunos llaman el capitalismo del saqueo. Ello tiene que ver con el desplazamiento interno. La última vez que yo estuve en Tijuana reporteando, platiqué con personas, con familias que venían de Michoacán, que venían de Guerrero, que venían de Tamaulipas y en donde habían sido víctimas de estas organizaciones criminales vinculadas con el poder político, que no solamente las habían hecho víctimas de la extorsión, sino que las habían colocado en un dilema brutal, ¿no? O te vas y me entregas tus recursos o te mueres. Esto, dicho de una manera brutal, como lo he señalado, lamentablemente sigue ocurriendo en buena parte del país. Esto es en buena medida el México real, o sea, esto es el México real. Ahora, ¿quiénes participan de este control del territorio? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes generan este desplazamiento forzado? Sin duda son grupos criminales con una alta capacidad de fuego. Son también grupos criminales que han establecido desde hace mucho tiempo alianzas con el poder político. Son también, lamentablemente, alianzas en las que participan instancias como
las Fuerzas Armadas. El caso Ayotzinapa nos puede mostrar claramente cómo se constituye también un imperio criminal. Es inexplicable lo que ocurrió si no atendemos a la construcción de este imperio criminal. Y por cierto, Guerrero es uno de los estados donde hay un mayor desplazamiento interno. Importante señalar que será la Comar la encargada de nuevas tareas, si de por sí no se da abasto con el problema de la migración y las solicitudes de asilo político. Bueno, sin duda, ojalá, y es de esperarse que existan recursos para tal. Pero a mí me parece un hecho histórico determinante el que se reconozca esta realidad del desplazamiento forzado en nuestro país, ¿no? Bien, gracias Víctor. Ya estamos casi en las 3 de la tarde, ya estamos en la parte final y le voy a pedir a Osvaldo Zavala que nos ayude a cerrar esta plática con pues la reflexión que él quiera, y en particular me hubiera gustado platicar acerca de este dato de un capo responsable de la masacre, o acusado de ser el responsable de la masacre de parte de la familia de los Levarón, y que se habla de que está detrás del control del territorio de oro y litio en la frontera, parte de lo que tú has hablado con mucha claridad, Osvaldo, de cómo con frecuencia se mezclan los intereses de los grupos criminales con los intereses extractivistas. ¿Qué opinas de eso, Osvaldo? Bueno, pues mira, para, digamos, cerrar la discusión de desplazamiento, antes de hablar de la cuestión de los Levarón, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Víctor, que es muy importante que en este caso, así como el presidente ha tenido la voluntad de pensar la desaparición forzada, me parece que es importantísimo incorporar también desde el Congreso, y celebro que sea una iniciativa de Congreso, que se hable de desplazamiento forzado interno. Yo creo que ha sido uno de los grandes fenómenos borrados en esta guerra securocrática, como también se le ha llamado, por momentos de la militarización, y se ha borrado por muchas razones. Primero, porque las instituciones en México han hecho un muy pobre trabajo en los gobiernos anteriores de marcar este fenómeno. Los especialistas que han ido poco a poco documentando esto hablan, como dijo Víctor, entre 300 y 400 mil desplazamientos forzados internos, que no han sido propiamente documentados o cuyas raíces no se han entendido del todo. El fenómeno de desplazamiento interno mismo ha sido a veces cooptado por la misma narrativa securitaria, ¿no? Por momentos se atribuía al hecho de cárteles de la droga, ¿no? que en su afán de dominio por el mercado, etcétera, desplazaban comunidades enteras, pero como recordó aquí Víctor, hemos estado poco a poco avanzando y entendiendo que mucho del desplazamiento es producto de grupos paramilitares que obedecen intereses particulares, donde hay también una discusión sobre recursos naturales y extracción. Yo creo que eso lo ha entendido muy bien, por ejemplo, nuestra colega Guadalupe Correa, con su libro Los Zetas Inc. Yo he mencionado aquí el trabajo antes de la periodista canadiense Dawn Paley, que también ha hablado un poco sobre esto, la guerra militarizada para el despojo, y es lo que también el geógrafo marxista David Harvey ha llamado de acumulación por desposesión, ¿no? Es decir, parte del proceso capitalista neoliberal necesita del desplazamiento interno para acceder a los recursos. Ahora, en cuanto a los Levarón, yo creo que algo parecido está ocurriendo. Yo creo que la detención, si no me equivoco, de este tal Jesús N., ¿no? Ha sido vinculada también ha sido vinculada también a una confrontación entre cárteles. O sea, ya rápidamente ahora se habla también de la supuesta línea y gente nueva. Además, estos cárteles que ya no se sabe si están o no están, estos nombres son tan cambiantes. Gente nueva es como supuestamente se le nombraba a los sinaloenses en Ciudad Juárez, y nunca ha habido, digamos, una clara verificación de todo esto. Pero más allá de esta narrativa, lo que me parece interesante es que se asocia el narcotráfico con la extracción de litio, cuando lo que tenemos ahora mismo
es numerosas empresas transnacionales ya licitándose el litio en estados como Chihuahua y Sonora. Ya sabemos que hay empresas canadienses y chinas sobre todo ya involucradas en la extracción, en la exploración y la extracción de las reservas de litio que no están todavía certificadas, pero que de serlo sería una de las grandes reservas de litio a nivel mundial. Parece que el litio chihuahuense incluso sería mayor que el que ahora no tengo el dato del volumen métrico que hay en esto, pero que al parecer es mayor que la reserva de litio en Bolivia. Pues a mí me parece tremendamente importante señalar que más allá de lo que podamos decir o de las supuestas investigaciones en torno al narcotráfico, hay una realidad fehaciente, documentada, que todo mundo puede acceder a ella en la página de la Secretaría de Energía, donde se nos da cuenta de los cientos de contratos de licitación de minerales en México y donde el litio ya empieza a figurar importantemente en manos de empresas transnacionales. Entonces, no desviemos la atención de cómo la disputa sobre el litio en realidad es parte de la lógica más habitual del neoliberalismo en México y cómo es parte del saqueo sistémico que ha propiciado el neoliberalismo en el país, y no debe de disfrazarse como de pronto, ¿no?, la supuesta ampliación de los intereses del narco. Me encanta cuando hablan los expertos y hablan de cómo los traficantes supuestamente se diversifican como si fueran una empresa transnacional organizada y con claros proyectos de inversión y de extracción. Me parece increíble cuando tenemos empresas transnacionales que a eso se han dedicado por décadas y que además están a la luz pública disputando y saqueando los recursos. Entonces yo pondría eso sobre la mesa para terminar. Muy bien. Osvaldo, muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Gracias, Víctor Ronquillo. Gracias. Al contrario, gracias, Víctor. Gracias, Osvaldo. Un placer como siempre. Gracias. Igualmente nos vemos la próxima semana.